Bueno, quise mostrar esta foto que grafica el lanzamiento de esta hoja de ruta que tanto vinimos hablando. Y previo a ello, siempre tener presente que llegamos a este momento por la visión estadista del presidente Sanguinetti en su momento cuando generó la ley forestal y que ha caminado hasta ahora toda esa producción con árboles y bosques, mejor dicho, de calidad, con su certificación, y que nos lleva a tener un stock de madera para poder transformar en sistemas constructivos de calidad. Esto lo voy a resumir en pocas palabras en esta otra presentación, que es ese grupo, esa estrella tan significativa para todos nosotros, porque están nucleados todos los ámbitos que unen a la producción forestal y a toda la cadena de técnicos y destacados profesionales que aportan día a día en esto que está haciendo reuniones a nivel de distintas temáticas, pero a nivel en un ritmo semanal. Entonces, ese avance de que cuando largamos la hoja de ruta en el Palacio, algunos dijeron, bueno, estas son palabras, ¿cómo nos vamos a los hechos? Bueno, queremos mostrarles en este año algunas de las cosas que ya son concreciones. Uno de ellos fue el trabajo que se hicieron entre los arquitectos de las distintas intendencias nucleados en el Congreso de Intendentes para trabajar conjuntamente con referentes del Ministerio, de la Dirección Nacional de Bomberos, para hacer una modificación a lo que es la Normativa Nacional de Edificación, donde permitiera que los sistemas constructivos no tradicionales se pudieran aplicar en edificios en altura. Este es una foto que grafica el momento de que después cada uno de los jerarcas de las intendencias aprobaron esa propuesta que se había trabajado en el área técnica. Estos son los grupos técnicos que le digo que se están trabajando en las distintas acciones que Pierre nombró, que son 10 acciones estratégicas para llevar a cabo en la hoja de ruta, y que también debemos destacar que muchos de ellos cumplen con su aporte técnico en otros grupos temáticos que van a nutrir esta hoja de ruta, como puede ser en bomberos, que se está trabajando la seguridad estructural, en UNIT, con el Comité de Madera de Uso Estructural, la Mesa Honoraria de la Madera, que aquí también está Carlos, gracias al aporte de Fomplata y el ICA, se está haciendo documentos de estandarización para edificaciones y construcción en madera, que nos va a aportar mucho a nuestra realidad país. También contarles que en cuanto a la formación de capacidades, que es un tema que también hay que ampliar en nuestro país pensando en la madera, desde la UDELAR este año se creó la especialización en arquitectura de madera, que viene a sumarse a otras iniciativas que ya existen. Y también pensando en los privados, Arbolear hizo toda una sesión de capacitación por todo el país el año pasado, pensando también en su transformación hacia CLT. Si pensamos en los programas colaborativos, también quizás obvié decir que todo esto está apoyado en experiencias, las mejores experiencias internacionales fueron las que nos ayudaron a armar nuestra hoja de ruta. Entre ellas, Finlandia es uno de los países que ha colaborado y que, gracias a la Unión Europea, pudimos tener este programa de colaboración en donde técnicos del Ministerio, sus brazos ejecutores, así como gente del LATU y de la ORT, pudimos viajar a Finlandia para conocer in situ realidades del buen construir con madera. En otra instancia vinieron los técnicos finlandeses a ver la realidad uruguaya y le hicimos todo un recorrido entre en todo el ámbito, ese espectro grande que les mostré en la estrella, y
se fueron con una idea acabada de cuál es nuestra realidad, para luego sí hacer esos talleres que están en la siguiente. Nosotros acá los talleres que quisimos hacer con los técnicos referentes de Finlandia, le pautamos la temática hacia la protección contra fuego, hacia el tema acústico y también la evaluación de desempeño de las viviendas sociales, que es algo que también nos interesa mucho tener actualizado. También decirles que sin la colaboración de instituciones y apoyos económicos internacionales esto no sería posible, y en eso el BID ha dado una mano importantísima y agradecemos a sus autoridades y a Verónica Adler por el apoyo constante y en busca de soluciones para seguir avanzando. En eso también se contrató al arquitecto Juan José Ugarte, que ahora luego nos va a acompañar, y quien ha trabajado conjunto para que esta hoja de ruta tuviera los lugares más acertados por donde ir y avanzar seguro y con el tiempo más preciso. Pensamos en que hacer concursos icónicos, como hablaron el de MEVIR, también está el del edificio en altura que va a ser la Agencia Nacional de Vivienda, y considerábamos oportunísimo extender eso en el territorio. Entonces, el concurso de MEVIR va a ser en Rivera, en la ciudad de Tranqueras. El concurso del edificio en altura va a ser en Durazno, y se está trabajando y elaborando el pliego de licitación, para hacer una policlínica, trabajando conjuntamente con ACE y con el programa de mejoramiento de barrio. Si pensamos en eso de concursos o llamados o obras icónicas, también desde la Dirección Nacional de Vivienda se está planteando hacer algún proyecto y licitación en altura para madera, y el programa de Entre Todos del Ministerio también está trabajando para futuros próximos llamados a construir en madera. Una de las contrataciones que están habiendo en la hoja de ruta es esta del Centro Nacional de la Madera y el Centro de Innovación para generar una estrategia de capacitaciones. Veíamos que era importantísimo que los técnicos estuvieran capacitados, pero no solo los técnicos, sino a todo nivel de educación, nivel terciario, los operarios también, y fundamentalmente los funcionarios de las distintas instituciones públicas donde se tienen que evaluar estos proyectos cuando sea necesario. También se contrató a PwC para que estudiara y propusiera un proyecto para generar incentivos y que los privados se sintieran motivados para construir con madera. También destacamos que hoy las autoridades ya lo nombraron, pero en esto que es trabajar todos juntos, el lanzamiento del Centro Tecnológico Forestal Maderero, del cual Berry estuvo contando cuáles son sus posibles iniciativas y nosotros les pedimos también la colaboración con las pymes, así que valoramos muchísimo que estén en el directorio la integración que refleja esa foto, ¿no? OPP, el Ministerio de Industria, el ACPF y las pymes madereras. En cuanto a difusión, que es otro de los temas que nosotros queríamos, no solo a nivel local, sino esto nos enorgullece porque trasciende fronteras, y en portales internacionales están anunciados tanto el concurso de vivienda de MEVIR como el concurso en altura de la NB. En cuanto a difusión también les cuento que estamos planificando hacer unos videos cortos, como se llama, Rompemitos hacia la construcción en madera. Tantas
situaciones para sociabilizar el buen construir. Y como último, contarles que la hoja de ruta de la madera para vivienda social en Uruguay fue seleccionada por el Comité Científico de la Conferencia Mundial de Ingeniería en Madera para ser presentado como un paper y de forma oral. Así que ese evento va a ser llevado a cabo en Oslo ahora en agosto del 2023. Y quise hacer un resumen corto y conciso de algunos de los logros que estamos teniendo, pero también no escapa a pensar la durabilidad de la madera, un mapa nacional de termitas, todas las otras cosas que son más técnicas, pero que también le estamos prestando mucha atención. Agradecer y bueno, todas las órdenes. Me despido con esta frase que me parece muy gráfica para esto de la sustentabilidad, que es: la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Y en esto que decíamos tanto de la sustentabilidad, quizás también ampliar un poco la info y contarles que estamos viendo de trabajar con empresas que están estudiando la lana, que no es con destino textil, sino para hacer aislación que sea más sustentable. Allá está Sebastián Ugarte de Ñandé, que también estamos trabajando con él para eso, para ver de incorporarlo a los sistemas constructivos. También estamos viendo de generar un ámbito con el bambú y también con los desechos de la semilla, la cáscara de trigo, que es también hace un sándwich y es muy aislante. Esas son noticias que están ahí y que estamos captando todo como para ir hacia la línea sustentable que tanto favorece a todos. Bueno, desde la oficina de la madera del Ministerio, les voy a hablar sobre los sistemas de validación de sistemas constructivos no tradicionales, en particular del certificado de inscripción a registro. Y se preguntarán por qué voy a hablar de esto en un evento que es específico de la madera. Y justamente porque la madera, los sistemas constructivos que utilizan madera en su sistema estructural, aún son considerados por el país como sistemas constructivos no tradicionales. Por lo tanto, para su utilización en vivienda pública con fondos destinados a vivienda pública, requieren, por una cuestión de decreto, de validación del Ministerio, y estas validaciones pueden darse a través de dos sistemas. El DAT, que es el documento de aptitud técnica, de lo que algo hoy Ana Escalante habló, y el CIR, que es el certificado de inscripción a registro, que es una modalidad nueva de validar sistemas constructivos, pero a los efectos prácticos tiene la misma validez que el DAT. Entonces, como les decía, son dos mecanismos de validación de sistemas para construir vivienda social financiada por fondos del Ministerio de Vivienda. Y es importante destacar que estas modalidades de validación son otorgados a un titular específico para su sistema constructivo, en este caso en madera, para determinado alcance. Y es importante destacarlo del alcance porque que la validación del sistema esté dada no es ampliamente, sino que implica el alcance, y esto es si es un sistema abierto o si es un sistema cerrado para una determinada tipología o para usar en cualquier tipología. Alcance también es la cantidad de niveles o pisos que esa construcción está habilitada, o la forma de agrupación de esas viviendas. Si está habilitado para construir solamente en vivienda aislada, o en vivienda aislada más vivienda pareada, o en altura también. Entonces es importante porque nos pasa a veces que dicen, este sistema ya tiene DAT o ya tiene CIR. Sí, pero ¿para qué alcance es que lo tiene? Es lo que define si puede ser utilizado, por ejemplo, para estos concursos de los que se habló en presentaciones anteriores. Básicamente la diferencia entre estas dos modalidades de validación de sistemas constructivos está dada por la forma de evaluación del comportamiento de ese sistema. En el DAT, la evaluación la ejerce un instituto evaluador y lo que emite es un informe técnico de evaluación, un ITE, que es lo que luego entra al Ministerio para ser aprobado ese DAT.
Y en el caso de los CIR, la evaluación es una evaluación interna por parte de la empresa que propone el sistema y la forma de demostrarlo es a través de declaración jurada. Y ahora voy a ampliar un poquito más. Entonces, ¿cuáles son los actores que tienen que ver con el CIR? El titular y el permisario. Son los dos actores que tienen que ver con ese sistema constructivo. Entonces vamos a desarrollar. El titular es el representante de ese sistema constructivo, que puede ser, según el reglamento, una persona física o una persona jurídica. Es quien ejecuta la obra o quien da permiso a otro para ejecutarla. Tiene su sistema y lo puede construir propiamente él o lo puede permitir a otro que lo ejecute a través del permisario. Lo representa un representante legal y un representante técnico, que puede ser ingeniero o arquitecto, y es solidariamente responsable con quien construye en caso de que el constructor no sea el mismo titular. Y es quien tiene la obligación de depositar el 5% del monto de obra para la garantía. Todo esto es parte de lo que dice el reglamento de otorgamiento y ejecución del CIR. Ahora vamos a hablar del permisario. El permisario puede ser una empresa unipersonal o una persona jurídica, por lo tanto siempre es una empresa de los rubros arquitectura o ingeniería, y es quien toma el rol de ejecutar la obra en caso de que no sea el titular. ¿Cuáles son los documentos que rigen para el CIR? El reglamento del CIR, que de alguna manera son estos reglamentos de otorgamiento y de ejecución, que es lo que resume esta charla, los estándares de desempeño y especificaciones para madera estructural. Y ahora vamos a profundizar en el contenido básico y muy por arriba de estos documentos. Los estándares de desempeño son requisitos de comportamiento del sistema. ¿Cuáles son esos aspectos que se controlan? Son estos: la seguridad estructural, la seguridad del fuego, el desempeño hidrotérmico, desempeño acústico, estanqueidad al agua y al aire, condiciones ambientales, durabilidad y costos. Estos son todos los aspectos de comportamiento del sistema constructivo, no es ni del proyecto ni de la vivienda, es del sistema constructivo, de los cuales el CIR da el aval. ¿Cómo se verifica? Por medio de ensayos, cálculos o justificación a través de homologaciones. Todo esto está especificado en estándares de desempeño para cada uno de los desempeños propiamente dichos. Y se demuestra mediante declaración jurada que el responsable es el técnico actuante en cada materia. Cada uno de estos desempeños o estos comportamientos tiene una declaración jurada asociada, la cual debe ser completada y firmada por el representante técnico en la materia que se haga responsable. Ahora vamos a profundizar sobre el documento Especificaciones para Madera Estructural, que hoy Ana Fernández algo mencionó en su presentación. Son las pautas prescriptivas de las condiciones mínimas y criterios de aceptación de la madera para uso estructural. Y eso es importante destacar porque es para uso estructural. No es para revestimientos, no es para pisos, ni para aberturas. Es la madera que sea utilizada en estructura. ¿Y qué productos de madera estructural? Madera cerrada, madera laminada encolada estructural y tableros estructurales también. Entonces, estas especificaciones están dadas para garantizar la calidad estructural uniforme y adecuada que deben tener estos productos para poder ser utilizados en sistemas constructivos no tradicionales para financiación de viviendas sociales. Como requisito general, lo que pide este documento Especificaciones para Madera Estructural para estos tres tipos de producto es el sello de certificación estructural. Pero ¿qué pasa? Todos los que estamos acá sabemos que las maderas nacionales, aserradas, laminada encolada o tableros, no cuentan con tableros laminadas y aserradas no cuentan con certificación estructural todavía. Por lo tanto, se hizo una excepción en este documento para las maderas nacionales de Pinolio titaeda y Eucalyptus grandis. Todo esto basado en las normas UNIT que ya están en vigencia, la 1261 y la 1262, para clasificación visual estructural de estas dos especies. Entonces, este documento establece
determinadas condiciones para la madera cerrada con estas dos especies para poder ser validadas en lugar de ese sello de certificación. Y esas condiciones que le pide es una declaración jurada por parte del productor, por parte del aserradero que produce esa madera cerrada, que esa declaración jurada se basa en un formulario que está dado por el documento de especificaciones, que básicamente contiene la misma información que contendría ese sello de certificación estructural. Condiciones específicas de la madera, de qué madera se trata, de qué escuadría, qué contenido de humedad, qué rango de calibrado, si da cumplimiento o no a la norma de clasificación visual, si tiene o no tratamiento, etcétera. Todo eso está indicado en esa declaración jurada firmada por el productor, pero esa declaración jurada tiene que venir acompañada de un informe de ensayos de laboratorio que valide los datos declarados en esa declaración. De lo contrario, la declaración no tiene validez. Y además, las piezas tienen que estar todas marcadas con un marcado específico del productor que se va a indicar en esa declaración jurada. Ese paquete de requisitos, declaración jurada, informe de ensayos y marcado de pieza, son los que se piden como para salvar la falta de sello de certificación estructural. ¿Qué pasa para la madera laminada encolada? Básicamente lo mismo, se pide esa declaración jurada, se agrega un informe de control de fabricación siguiendo las pautas y requisitos de la norma de fabricación para madera laminada encolada, la 1265-2020. Se pide también un informe de ensayos de laboratorio y un marcado en cada pieza. Con todo eso, ese paquete es validada la madera para uso en sistemas constructivos no tradicionales para la obtención del CIR. Y ahora, muy breve, les voy a contar los tipos de CIR a los que se puede acceder. Se puede acceder al llamado CIR 100 o al CIR 300. ¿Cuáles son las diferencias? El CIR 100, como lo dice su nombre, habilita a la construcción simultánea de 100 viviendas. Y vale aclarar que es simultáneo. Si una empresa está construyendo 80 viviendas, tiene libre un cupo de 20 para construir, a menos que empiece a terminar viviendas de esas 80 para liberar cupo y estar como máximo en 100. El CIR 100 es otorgado con una vigencia de 2 años y se le da CIR 100 a quienes no tengan antecedentes válidos para demostrar el comportamiento de esa vivienda. Y ahora les voy a contar qué son esos antecedentes válidos. El CIR 300 implica un cupo máximo de 300 viviendas en simultáneo con una vigencia de 4 años y que tiene al menos un antecedente válido. Ese antecedente válido tiene que ser destino vivienda también, con una antigüedad mínima de 2 años en condiciones de uso. De esa manera, la vivienda se inspecciona y si cumple con todos los requerimientos que ese CIR está solicitando, se le puede otorgar un CIR 300 en lugar de un CIR 100. En el caso de que no lo tenga, se le otorga un CIR 100 y pasado los 2 años de uso de una vivienda, ahí puede ampliar el cupo a CIR 300. Bueno, eso fue un breve resumen de lo que es el sistema del CIR. Aquí tienen un acceso directo a la página del Ministerio de la parte de certificado de inscripción a registro y ahí pueden ver el listado de CIR que hay aprobados. Actualmente tenemos aprobados 3 y están en proceso de tramitación un tanto más. Y bueno, y con esto de los concursos están surgiendo nuevas dudas y entrevistas, intereses para seguir ampliando los trámites que tenemos en la oficina. Uno de los retos, ya que estamos hablando de la parte de sostenibilidad, uno de los retos principales que estamos tratando de hacer en el momento de presentar esta mesa técnica tiene que ver con el vínculo con lo que tiene que ser o lo que es el cambio climático. Yo creo que a lo largo de toda la sesión, desde la mesa política y la mesa anterior, se hablaron de todas las propiedades que tiene la madera como material constructivo.
Estamos hablando de eficiencia energética, de resistencia y flexibilidad, de rapidez en los tiempos de construcción, la sostenibilidad, la estética, el aislamiento térmico, la reducción en la huella de carbono, los beneficios en la economía circular, beneficios sociales, todo eso. La idea era buscar un punto de disrupción de cómo todos esos elementos que han sido bien explicados por los demás técnicos y los demás ministerios se vinculan con las acciones que Uruguay está haciendo en materia de cambio climático, tanto por el área de las dos grandes estrategias para combatir lo que son la mitigación y la adaptación al cambio climático. Y en efecto también de estas dos estrategias, que sabemos que se ha hablado de la mitigación, que tiene que ver con elementos que conllevan al cambio de comportamiento en la sociedad, y a cada una de las acciones para poder capturar, retener, reducir todo lo que hace de efecto invernadero, que es el elemento que está vinculado directamente a la construcción en madera y a su utilización en elementos de largo plazo o de larga vida. Y por otro lado tenemos lo que viene siendo el desafío de la adaptación al cambio climático. Y la adaptación al cambio climático se traduce en pensar en el presente, en el mediano y largo plazo, cómo estamos conviviendo con el cambio climático, qué es lo que estamos haciendo como sociedad y cuáles son las medidas que nosotros estamos implementando para poder sobrellevar esta situación que ya es evidente, o sea, no es un mito, no es una teoría, ya está comprobado de que nos está pasando. Y un poco la idea es presentar estos grandes conceptos de una forma muy general, muy tangencial, y ver las acciones que dentro del Uruguay y el Ministerio de Ambiente y el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático está encarando y está llevándolas a cabo. Como decía, la adaptación tiene que ver mucho con la reducción de riesgos, y esa reducción de riesgos tiene que ver con reducir los elementos que están expuestos y los elementos que son vulnerables. Y la vulnerabilidad tiene que ver mucho con elementos físicos y con elementos socioculturales. Entonces, la hoja de ruta en madera, tanto por lo que MEVIR está haciendo y lo que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial está promoviendo, se acoplan bastante con la línea que venimos siguiendo, tratando de implementar a lo largo, llamémosle a nivel de país, del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, donde están involucradas todas las carteras del Estado y trabajan para establecer cuáles van a ser los lineamientos y estrategias para combatir el cambio climático. A la vez, en esta parte, quiero poner sobre contexto también alguna situación que a nivel global está sucediendo. No todo es aplicable para Uruguay, no todo es aplicable en grandes medidas el programa de MEVIR, pero es algo que se está viendo. Y cuando hablaba también, perdón, tengo que decir esto de que el cambio climático no es un mito, es por el hecho mismo de que ya se descubrió, o por lo menos ya se hizo la relación de cómo los elementos, los eventos de desastres naturales vinculados con el clima están asociados a la actividad antropogénica. El mes pasado, a principios del mes pasado, fue presentado el informe síntesis del sexto informe del panel intergubernamental de expertos del cambio climático, y se determinó de que la temperatura desde la era postindustrial ha subido 1.1 grados. Y estudios uruguayos nos indican de que en estos últimos 30 años, de acuerdo a las mediciones que tenemos, ha subido 0.8 grados centígrados comprobables en Uruguay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y acá me voy a centrar un poco en las áreas urbanas. Últimamente estamos viendo una mayor concentración de la población en las áreas urbanas. En algunas regiones están sucediendo asentamientos que tienen menos posibilidad de desarrollo. Hay un aumento en la vida de las ciudades como ente vivo, porque está habitado por gente viva, tiene una mayor concentración de lo que hace de efecto invernadero, especialmente traducido a CO2. Están concentrándose las áreas destinadas a vivienda y limita las acciones que pueden vincularse a la adaptación al cambio climático.
está habiendo un problema de menor biodiversidad por el aumento de la huella urbana, y está haciendo un aumento, o por lo menos está potenciando los principales riesgos, que son olas de calor, aumentos de la temperatura, aumentos de las precipitaciones extremas, vientos extremos, sequías, que estamos viviendo a diario y en este tiempo. Y esto reflejado con desigualdades sociales, económicas, de género, falta de estrategias, nos genera un efecto dominó que se empieza a notar en las áreas urbanas, en las urbes principalmente, y que tiene que ser llevada a cabo por medio de estrategias para evitar cualquier tipo de infelicidad, falta de alimentos, condiciones sociales, déficit en la vivienda, etcétera, etcétera. ¿Esto por qué lo decíamos? Porque era como el marco, lo enfrenté por ser el marco teórico que nos llevaba a entender en el estudio que necesitábamos hacer para Uruguay de cómo sería la estrategia para enfrentar el cambio climático. Tenemos unos instrumentos que fueron desarrollados a lo largo de los últimos años. En el 2021 fue presentado el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en Ciudades y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en Costas, donde se hicieron estudios y determinaron qué es lo que va a pasar en los próximos escenarios a 2050 y 2100. Estas son proyecciones climáticas, no es lo mismo que un pronóstico meteorológico, sino que sí, por eso incluye este cuadro, donde nos habla el nivel de certeza que puede tener esta proyección de acuerdo a los datos actuales. Esto tiene que irse actualizando de acuerdo a medida que se van mejorando los datos. Hay cierto nivel de incertidumbre, pero hay bastante certeza de que el camino que está llevando en general el mundo y nuestra sociedad nos lleva para eso. Y se estima que para 2050 las precipitaciones van a subir entre un 20-30%, la temperatura va a subir entre 0.5 grados y 1.5 grados, van a haber más olas de calor, van a aumentar los vientos extremos, va a aumentar el déficit hídrico, etc. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer acciones que nos lleven a acatar estrategias para poder amortiguar esos efectos, tanto en la sociedad, en nuestras áreas de vivienda, en nuestra producción, etc. Y acá es donde estrategias como buscar elementos diferentes para cambiar el comportamiento humano, donde la construcción en madera, el uso de construcción sostenible, de elementos sostenibles, elementos constructivos más sostenibles, nos llevan a una ruta que nos resguarda un poco más de todos estos riesgos a los que nos vemos enfrentados. O sea, no quiero poner como un escenario caótico o apocalíptico, sino el hecho de que está en las manos de nosotros como técnicos o nosotros como ministerio, las acciones que nos van a llevar para poder adecuarnos y adaptarnos a esta situación. Y acá ponía un ejemplo que nos lleva desde una política nacional hasta acciones específicas que se vienen desarrollando en estos momentos en el territorio en materia de respuesta al cambio climático. Y desde la política nacional se estableció de que como uno de los párrafos objetivos principales era promover el desarrollo de ciudades, comunidades, asentamientos humanos, infraestructuras sostenibles, resilientes frente al cambio y la variabilidad climática, que contribuyan a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto se desarrolló en estos párrafos que luego fueron retomados como los objetivos específicos en un Plan Nacional de Adaptación en Ciudades. Pero este Plan Nacional de Adaptación en Ciudades está también ligado a nuestra primera contribución nacional, que este es el compromiso que Uruguay presenta como país ante ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Acuerdo de París, donde se compromete para 2025 ciertas acciones a desarrollar en el marco de un compromiso nacional, tanto de acciones que son sociales, económicas y políticas regulatorias, para poder mermar o minimizar todos estos efectos. Y acá es donde entra en el área de adaptación. Este documento tiene una comunicación de adaptación que contiene 11 áreas
estas no son, estas solamente son las representativas, ¿cuántos son? 3, 4, son 6, que tienen un vínculo con las acciones que nos llevan a la producción sostenible y a la construcción de casas en madera. Y va desde el área social, donde hablamos del plan de relocalización de hogares en áreas contaminadas y en áreas inundables, donde este tipo de construcción puede ser utilizada en cada uno de los programas de reasentamiento o construcción de vivienda, en pensar en materias, en materia de utilizar materiales sostenibles, en el hecho de cómo se vincula esto con la salud. Estábamos hablando de que mejorase el confort humano en la vivienda y por lo tanto también se mejora la salud de las personas que habitan, y esto se puede lograr por medio de la utilización de materiales y haciendo buena arquitectura, haciendo arquitectura bioclimática, etcétera. La reducción de riesgos en el hecho de minimizar cuáles son las áreas o identificar cuáles son las áreas de mayor riesgo y saber de que los instrumentos de ordenamiento territorial no van a planificar hacer viviendas en esa zona o edificaciones en esa zona. El Plan Nacional de Adaptación en Ciudades, que se deriva de una de las medidas de acá, promoción de medidas de adaptación al cambio climático en ciudades de más de 5.000 habitantes, y bueno, y así vamos con también incluso una medida que tiene que ver mucho con la biodiversidad, donde estamos protegiendo también el 100% del bosque nativo. Ya en ejecución, el Plan Nacional de Ciudades presenta 5 líneas estratégicas. Como mencioné anteriormente, fue presentado en el 2021. En estos momentos tenemos un equipo técnico que está elaborando un plan de acción quinquenal, porque tiene un horizonte a 2050, y en estos planes quinquenales la idea es elaborar medidas e implementar, y en este grupo técnico está representado el Ministerio de Vivienda, está representado varias direcciones del Ministerio de Ambiente, está MEVIR presente también como parte de las acciones mismas, y está tratando de buscar proyectos que lleven las acciones directas. En estos momentos tenemos un plan, un proyecto que se está desarrollando en las comunidades del río Uruguay. Es un proyecto binacional con Argentina, tiene 2 componentes que van hacia la planificación territorial y la gestión de riesgos, y un segundo componente de acciones prioritarias para aumentar la resiliencia urbana en zonas inundables. Estos son 2 de 4 componentes que están vinculados también a las acciones, o donde este uso de tecnologías y cambio en la forma de hacer ciudad, cambios en la forma de construir tradicionalmente puede ser aplicable. También tenemos otro proyecto de acciones urbanas para una recuperación sostenible en ciudades de Uruguay, donde San José, Maldonado, Fray Bentos están empezando con este proyecto para una recuperación, recalificación, resignificación y enverdecimiento de los espacios públicos urbanos, porque no solamente es la construcción misma, sino que es todos los elementos que están alrededor de esta. Tenemos otro proyecto regional que está vinculado con la adaptación basada en ecosistemas. Anteriormente hicimos también un acercamiento con la ANB para entender cómo los condominios y los proyectos de la ANB de vivienda podían ser reforzados con acciones o reparaciones, e empezar a incluir elementos y medidas que redujeran los efectos ante el cambio climático, mejoraran la eficiencia energética, etcétera, etcétera. Y también lo hicimos con el PMB. Nos falta ver un programa con MEVIR. Y a manera de cierre, nada más unas conclusiones generales, y es el hecho mismo de que todas estas acciones consideramos de que son efectivas o pueden ser efectivas si buscamos la forma de cambiar la forma de hacer ciudad, reacondicionamos y mejoramos el diseño de infraestructura existente para acoplarnos a estos desafíos y a estos cambios que se vienen. Integramos, no solamente, yo creo que, como mencionaba, es un gran paso, pero hay que integrar todo lo que tiene que ver con la planificación y el diseño de nuevos lugares urbanos, llevar de la mano algunas otras estrategias para combatir el cambio climático, como es la adaptación basada en ecosistema, combinar estrategias de adaptación con el desarrollo, infraestructura, fortalecimientos institucionales, reducir las vulnerabilidades sociales, mejorar las obras de protección,
evitar la mala adaptación, que es muy fácil caer en acciones que tienen que ver con la mala adaptación, y esto normalmente se da con el conocimiento inadecuado o una visión de corto plazo, y entender bien también, explotar los co-beneficios que se tienen con la mitigación. Bueno, al principio había un círculo de Venn, donde la adaptación y la mitigación se interceptan, y esa intercepción son los co-beneficios, donde una acción de adaptación puede ayudar a hacer una retención más de los gases de efecto invernadero, y también como una medida de mitigación aporta a la adaptación al cambio climático. Bueno, muchas gracias por la invitación y tener la oportunidad de poder darle difusión a lo que estamos haciendo junto con MEVIR en el tema de energía y en eficiencia energética. Bueno, comentarles que el Ministerio de Industria, Energía y Minería tiene antecedentes, digamos, de trabajo con MEVIR de larga data, y desde el 2009 estamos con cooperaciones para cooperación técnica en eficiencia energética y energías renovables. Y en el año 2021, bueno, integramos el convenio junto con la Intendencia de Rivera y, bueno, todas las instituciones que dicen allí, el MEBOT, Ministerio de Ambiente, Intendencia de Rivera, nosotros MEVIR, donde, bueno, el Ministerio a través de FUDAE es un fideicomiso que creó la Ley de Eficiencia Energética, que se nutre con recursos de empresas energéticas estatales, y a través del FUDAE, bueno, se colocaron, suministro y colocación de calefactores de alta eficiencia en las viviendas de Rivera. También nos comprometimos a hacer una evaluación energética de esas viviendas, y lo que se hizo, bueno, con la tipología Cardal, se eligió un sistema constructivo tradicional para compararlo con el sistema constructivo en madera. Eso se hizo un llamado a consultoría, y actualmente lo está desarrollando la Universidad de la República, la Facultad de Ingeniería, Facultad de Arquitectura y la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, está en etapa, digamos, de finalización esa consultoría, así que en breve vamos a tener los resultados. Y se hizo también, bueno, capacitación, pero que lo voy a hablar un poquito más adelante porque está dentro de otro, digamos, de otro proyecto, de otro convenio, otra etapa de convenio. Como les decía, bueno, este es otro convenio que tenemos actualmente en ejecución con el MIEM otra vez del FUDAE y con MEVIR, y el año pasado se hicieron una serie de acciones. Entregamos 253 kits, lo que llamamos kits de eficiencia energética, que lo que se hizo fue entregar a cada familia algunos elementos para ayudarlos, digamos, a mantener o a lograr eficiencia energética en las viviendas. Se colocaron en las viviendas extractor de aire para mantener, digamos, las condiciones de calidad de aire interior, para que esas viviendas no tuvieran riesgo de condensación. Se les entregó a las familias un timer, fundamentalmente para el uso con el calefón, y lámparas con fotocélula, lámparas LED comunes, y un cepillo limpiador, que es el cepillo que limpia el caño de extracción de humos de los calefactores eficientes. El otro componente de este convenio son charlas de capacitación. Hemos hecho charlas de capacitación en todas esas localidades que se inauguraron el año pasado. La premisa de las charlas de capacitación es que sean muy participativas, o sea, no es que vamos y tema magistral, sino que todo lo contrario, motivamos que las personas intervengan porque es así como se sacan las dudas, y lo que se quiere con esas charlas es que ayudarlos a tener en el día a día, en la cotidianeidad, en el uso de los artefactos eléctricos o en las estufas a leña, eficiencia para que ellos puedan luego sostener sus facturas, ¿no? Muchas veces son familias que vienen, digamos, de entornos donde no pueden, donde no tienen, digamos, el hábito de mantener
el pago de la factura de luz porque no pueden, la eléctrica, perdón. Y bueno, entonces estas prácticas, digamos, que les tratamos de transmitir es para eso, para que puedan sostener esos gastos. Bueno, el plan de trabajo de este año, que fue muy recientemente, antes de la Semana de Turismo firmado, incluye el timer otra vez, el extractor, pero también la heladera, ¿tá? Como la heladera es el electrodoméstico que está 24 horas enchufado, es un gran consumidor, y muchas veces las personas tienen heladeras muy antiguas, son grandes consumidoras de energía, entonces se está haciendo, digamos, se está en fase de elaboración del pliego para hacer las compras de estas heladeras. Y bueno, en este año tenemos este plan de capacitaciones. Ya hicimos la de Santa Rosa el mes pasado, y ahora el 26 vamos a Artigas a hacer la charla a Cuaró y a Paso Campamento. Y bueno, la presentación era muy breve, era simplemente contarles qué es lo que estamos haciendo, digamos, con el tema de energía en MEVIR. Primero, agradecer a MEVIR la invitación y participar en esto. Segundo, sentir la emoción. Yo contaba que mi padre, carpintero de muchos años, era proveedor de MEVIR en madera de eucalipto colorado, que hacían las aberturas interiores, los listonados de techo, y trabajaba con esos equipos técnicos. Estamos hablando de los 70, la prehistoria, ¿no? Pero bueno. Ahora, vamos de lo básico y por qué tenemos madera para construir. Una preocupación de muchos años, ustedes ven, históricamente fue pasando, hasta que hay algo que se llama la Comisión de Inversiones, que es el clic donde el país empieza a generar políticas de muy largo plazo que estamos viendo hoy. A partir de eso, casualmente, MEVIR dice en el 67, una ley forestal, la primera es del 68, empiezan a suceder cambios. Los cambios son, a partir de esa ley, protección del bosque nativo, producción. Un país sin madera, un país deforestado. Un país que cortaba su bosque nativo. Ante esa ley, ¿qué fortalezas hizo el país? ¿O qué presenta? Bueno, acá hay los que presenta Porter en sus libros de las ventajas comparativas y las competitivas. Hay comparativas como buena ubicación geográfica, suelo, clima, ¿no? Pero después están las otras. El conocimiento, solidez institucional, marco jurídico, alta capacitación de los cuadros en los 40 años de investigación y certificaciones, nuestros bosques están certificados. Eso le da solidez. ¿A dónde estamos ahora? Primer foto. A partir de esa ley, el Uruguay plantó 1.087.000 hectáreas, con una ley de promoción del 87, y esas son las hectáreas forestadas. Pero también protegió su bosque nativo, porque tenemos que hablar de sustentabilidad o sostenibilidad. Bueno, el bosque nativo creció y lo vamos a ver cuáles son los beneficios posteriores. Pero eso es el área en distintas cartografías del país, superposición de áreas de fotos aéreas o satelitales, distintas misiones. Actualmente tenemos una que terminada 2022. Ahora, ¿dónde vamos ahora? Bueno, a los bosques manejados. Hoy se hablaba mucho de celulosa. Bueno, tenemos que estar mirando bastante más lejos que eso. Tenemos bosques manejados, que son los bosques que nos proveen esta madera, y tenemos 150.000 hectáreas de pino y 150.000 hectáreas de grandis. La producción y la extracción de pino son 3.2 millones de metros cúbicos, pero más de la mitad se nos van rollizos en barco, y la producción factible, hoy estamos de eucaliptus grandes, mírenlos, podados, sacados, de gran altura, que nos van a dar esta materia prima de calidad para construir. Eso es una capacidad instalada, si vamos a un marco teórico, de 4,5 millones de metros cúbicos. Comparen estos números de millones de metros cúbicos contra 1.000 metros cúbicos que construyeron hoy, dato excelente, para las 163, 148, menos mal que me ayuda,
para construir esas viviendas, si podremos construir de acá. Es cierto que para 8 metros cúbicos o 10 metros cúbicos que lleve una casa tipo, precisamos como 30 del rollizo árbol, porque después que aserramos, clasificamos, secamos, volvemos a clasificar, llegamos a eso. Pero aunque precisáramos 30 metros cúbicos, para 1000 casas son 30.000 metros cúbicos. En eso hay que buscarlo, pero se saca. Fíjense la extracción del país. Si fuéramos al 2003, Uruguay extraía 3 millones, 4 millones de metros cúbicos. Hoy estamos en 19, 20 millones de metros cúbicos y vamos a crecer hasta los 24 millones de metros cúbicos. El país se preparó para extraer 8 veces más madera de lo que hacía hace 20 años. ¿Qué tenemos como base industrial hoy? 3 plantas de celulosa ya operativas, los nuevos proyectos a lanzarse. Son 3 plantas nuevas, una en construcción, la próxima en el otro, y 2 años más las tendremos todas. El puerto de la Charqueada, que no es menor, es infraestructura, y ahí no puse en Rivera probablemente 1, 2 o 3 proyectos más de aserrío de madera, más lo que se está reinvirtiendo en esos procesos. ¿Por qué? Bueno, porque el Uruguay en realidad lo que hizo fue, en el año 2007 además, diferenciar, quitó todos los beneficios fiscales que le había dado la forestación, todos, salvo a esas plantaciones que yo mostraba hoy, que son podadas, seleccionadas, tienen que estar registradas y tienen que demostrar que tienen ese plan de manejo. ¿Qué va a pasar o qué está pasando? Bueno, en el 2021 exportamos total, sector forestal, y lo decía el subsecretario Berry, 2.200 millones, en el 22 casi 2.400, al 2025, fin del 2020, capaz que en el 2024 superaremos 3.000 millones de exportaciones. Eso es aproximadamente el 20% de las exportaciones del país, 15% del PBI agrícola y un perfil casi de un país forestal. Finlandia exporta el 25% de sus exportaciones son de la industria forestal, completa, ¿no? Por supuesto que, vamos a esto, si bien tenemos, hoy es el 3,8 y en el 25, el año 25, sí, año 24, 25, 2024, el 6% del PBI uruguayo va a ser respecto a la 2019. Sería forestal. Bueno, esos son los desafíos que tenemos, el cómo seguir avanzando ahí. Pero digamos que estamos todavía en fases primarias y por eso lo importante de lo que está haciendo el Ministerio de Vivienda y mediante sus agencias, la Agencia Nacional de Vivienda y sobre todo MEVIR, en el agregado de valor. Desafíos y dónde vamos. Primero, apuntar, bueno, el manejo forestal sostenible. El Uruguay tiene un modelo sostenible de producción para todo. En la sinergia de silvopastoreo, plantado y nativo con la ganadería, eso es sostenibilidad. Sistemas silvopastoriles para ir a carbono neutro. Con respecto al bosque nativo, es el otro gran producto y el otro gran sustento, que Uruguay es diferencial en Latinoamérica, el único país que podría tener con un modelo distinto, pero que podría decir que no es deforestado, es Costa Rica. Los demás, no. ¿Por qué Uruguay hizo un bono soberano indexado entonces? Por eso mismo, porque compromete en 2 tipos de indicadores, 50% sobre emisión de gases, el otro 50% es sobre el área del bosque nativo. Como Uruguay no deforestó, sino más bien tiene una tendencia a crecimiento del área del bosque nativo, podemos jugar a que ese bono que también nombraba el subsecretario Berry, tener chances. ¿Por qué? Porque si en realidad los comportamientos del Uruguay con un árbitro como es Naciones Unidas son positivos, la tasa de interés de esa deuda baja. Y eso es lo novedoso. Y ese tipo de bono ha sido único, pionero. Uruguay es pionero en eso a nivel mundial. Segundo, agregar un
certificado que ya estamos trabajando en la Unión Europea, que es el libre de deforestación. ¿Qué significa eso? Que cuando Uruguay vaya a exportar un churrasco, un pedazo de carne, va a decir, es trazable porque tiene más de 20 años de trazabilidad. Es carbono neutro porque las emisiones equiparan o se pueden probar. Buena parte de su vida fue en un campo natural, aunque al final haya sido en un corral de engorde. Y por último, va a tener un certificado de que ese churrasco va a decir libre de deforestación. ¿Por qué es esto importante? Porque la Unión Europea está colocando esas barreras. ¿Quiénes van a poder decir que son carbono neutro, libre de deforestación en los productos? En la región, ninguno. ¿Y sobre qué base estamos avanzando en esa sostenibilidad? Y bueno, los conceptos de bioeconomía, economía circular y la bioeconomía. Si ustedes miran los círculos ahí que se superponen, ahí tenemos la bioeconomía circular, que es sobre base biológica. Y eso es otro diferencial, los nuevos combustibles, los nuevos biocombustibles, los nuevos materiales que salen porque tenemos una riqueza forestal y la fibra. Y a partir de eso, amén de eso, el Uruguay está desarrollando estructuras e infraestructuras, por supuesto aceptando esos desafíos, y vamos de nuevo a lo mismo que íbamos al principio, las ventajas competitivas del país que intenta desarrollar. Con todas las dificultades que conocemos nosotros y los tropezones que vamos dando como uruguayos, ¿no? Hay muchas iniciativas y proyectos y así están funcionando. Comisión Horaria de la Madera, que la voy a explicar brevemente. Centro Tecnológico Forestal Maderero, que está funcionando, y el uso y la producción, el abastecimiento de pymes, básicamente, aunque todo el complejo, y vamos a construir un edificio que sea tipo, digamos, o simbólico como centro en Tacuarembó. La hoja sectorial que se hizo en el norte, sobre también lineamientos estratégicos, los consorcios de investigación, INIALATU, la sociedad de productores, la hoja de ruta de construcción de vivienda social, bien descrita por la arquitecta Croce, iniciativa del Ministerio de Vivienda, todas las iniciativas tienen el Ministerio de Vivienda con Japón, con Finlandia. También hay intercambios técnicos con Suecia, o sea, países líderes en el conocimiento de la madera y que nosotros seguimos como norte, como escuela. No solo líderes en madera, sino conducta ambiental, sostenibilidad, todo ese tipo de ejemplos que tendríamos que tener hacia adelante. Pues hay, por supuesto, las coordinaciones de, como yo decía hoy, las agencias que tienen que ver con el Ministerio de Vivienda y esa coordinación para la construcción de madera, todo el soporte del LATU y Latitud, y por supuesto los soportes de universitarios o la academia, UDELAR y las privadas. ¿Qué es la Comisión Horaria de la Madera? Y fue una visualización. Hablábamos de construir en madera y no pasaba, no andábamos para adelante. Eso lo visualizaba durante años. Hasta el 2020 que ocurren varios eventos a la vez. Se genera esta comisión, se empieza a trabajar con interinstitucionalmente y veremos qué es lo que dice, y además el fuerte empuje, impulso que le pone el Ministerio de Vivienda, que es la autoridad competente para eso. Pero el uso acá es, el cometido es el uso de madera, y no solo como vivienda, es el uso. Cada vez más nos fuimos alejando. Ustedes piensen, ¿cuánta madera tenía una casa hecha a principios del siglo XX, mediados del siglo XX, edificios, apartamentos? ¿Cuánta menos tiene hoy por sustitución de cementos, yesos, aluminios, plásticos? Bueno, ¿por qué? Y bueno, y todo eso es las emisiones de carbono. Si uno quiere bajar esas emisiones, o va a sustituciones o tiene que ir, la madera es una chance para de vuelta llegar más a la madera. Así sean muebles, partes de muebles, pisos. Estos son quienes integran, o sea, todos los que tienen que decidir con el tema construcción o decisiones o toma de decisiones están acá, desde industria, vivienda, Congreso de Intendentes, LATU, Universidad, Ministerio de Ganadería. Desafíos, bueno, fomentar el uso. Ese es el objetivo, trabajando en conjunto con la autoridad competente, en el caso de vivienda, en otros usos y con los otros proyectos también
porque tenemos madera, hay que buscarle los usos y darle más valor a lo que estamos produciendo, y ese es el objetivo. Esa comisión lo que hoy tiene es un proyecto, que lo mencionó la arquitecta Croci, que es con un fondo no reembolsable de plata que integraron ahí, trabajaron las universidades, trabajó el LATU, el Ministerio de Vivienda, trabajamos todos, y ahora lo que vamos a tener es una redacción de una guía técnica constructiva para casas unifamiliares o 2 casas adosadas o de 2 plantas. Eso con las maderas que tenemos y los sistemas constructivos ya consolidados acá y que se están también usando en Argentina, en Entre Ríos, que tienen maderas muy similares. Ese sería el producto, más una información de base de quiénes pueden construir, dónde está la madera, reglamentaciones, toda información que esto se termina en mayo y después, o sea, y se presentará en junio, espero. Espero no, se presenta en junio, pero terminamos al 31 de mayo. Y ahí tendríamos una guía que va a continuar con un fondo. Por último, bueno, esto ya lo he usado varias veces, para la próxima voy a cambiar, pero me parece que es muy demostrativo de lo que puede ser madera nacional, madera podada, cultivada a ciclo largo, cortada en Uruguay, aserrada, clasificada, secada, calificada por densidad y resistencia y enviada a Francia para construir eso que es el Museo de Arte Contemporáneo. Bueno, un poco tarde acá. Estoy en Francia en un congreso justo de madera y nada, me comuniqué a ver si podía presentarme de forma virtual, así que les pido disculpas por no estar presente. Antes que nada, bueno, ya la presentación la hicieron, así que no es necesario. Lo que sí voy a hacer es una presentación de un video que resume un poco lo que es la empresa Arboreal, para ponernos en contexto, y luego arranco con mi presentación. Si les parece bien, voy a intentar reproducirlo. Imagino que el audio no se va a escuchar, pero por lo menos lo pueden ver. Es muy cortito. Es un video que muestra un poco lo que hace Arboreal como empresa, con todo el proceso desde la tala de los troncos hasta la industrialización de los productos. Esta es toda la nueva línea, voy comentando porque ya que no se escucha, esta es toda la nueva línea de clasificación de madera, que es una clasificación mecánica, se hace según normativa europea. Entonces cada madera queda clasificada estructuralmente. Luego ahí tenemos el proceso de Finger, en el cual armamos las lamelas para que entren en el proceso productivo. Acá se pueden ver un poco las prensas de paneles LT. Esta es la oficina técnica en la cual yo estoy a cargo, en la cual armamos todos los proyectos de forma digital, digamos, que después, bueno, se ven reflejados en el corte de máquinas de control numérico en planta, ¿no? Bueno, ahora sí, comparto la presentación y arrancamos. Bueno, como ya habían comentado, Arboreales es una planta que, como pudieron ver en el video, se ocupa básicamente de todo el proceso, terminando en un producto estructural, como ser el CLT. También tenemos vías laminadas encoladas y otro tipo de productos, pero o sea, cumple toda la cadena. Y esto incluye también la parte técnica referida a lo estructural, que es de donde, o sea, de lo que me encargo yo, básicamente. La planta está ubicada en Tacuarembó, como bien dijeron. Las plantaciones, o sea, la madera que usamos es de pino y las plantaciones están en un entorno de aproximadamente 100 kilómetros de la planta, o sea, está ubicada estratégicamente, lo que beneficia todo lo que es logística y, bueno, demás está decir otras cosas. Voy a pasar aquí. Bueno, mi presentación está focalizada básicamente a introducir los productos de ingeniería de madera que va a comercializar Arboreal, pero no lo quise hacer tan desde el punto de vista comercial, sino un poco más de introducirlos en los productos para aquellos que no conozcan, sepan de qué estamos hablando. Cuando hablamos de productos de ingeniería de madera, nos referimos a productos que llevan un proceso, ¿no? Para el cual como que se mejora la madera de algún punto de vista. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos realizar saneados de nudos
y hacer uniones finger joint, como es la madera maciza encolada, que lo ven más hacia la izquierda. Podemos luego encolar esas láminas de forma con la longitud, la dirección de la fibra paralela para formar madera laminada encolada, o podemos formar paneles de madera contralaminada, que voy a entrar en detalle de qué es bien. Básicamente estos productos son los productos estructurales que va a comercializar Arboreal, aparte de madera cerrada clasificada estructuralmente. Todo el proceso de clasificación se va a realizar con normativa europea en primera instancia, y después se va a incluir lo que es normativa americana. Esto por un tema de mercado, porque Arboreal no solo pretende suplir de madera al Uruguay, sino también pensar en sacar para el exterior. Entonces tenemos que ampararnos de alguna normativa internacional. Aparte de que, bueno, que ya sabrán que las normas, por lo menos las uruguayas, están basadas también en la normativa europea. Bueno, para todo esto, lo principal, ¿no? Contar con madera cerrada clasificada estructuralmente, si no, nada de esto es posible. Entonces, para esto, Arboreal lo que tiene es una clasificación mecánica. Ahí se diferencia de lo que podría ser una clasificación visual, que podría hacerse con la norma UNIT, por ejemplo, o con otra norma de referencia. Acá se trabajó con la gente de los escáneres que realizan esta clasificación y máquinas de clasificación, para poder incluir al pino uruguayo dentro de los estándares de clasificación, en este caso europeo. A la normativa que se utiliza es la 14.081, o sea, que es la que pone los lineamientos de la clasificación mecánica. Y básicamente, para que tengan una idea, es una máquina en la cual pasan tablas aserradas, y a cada tabla se le hace un pequeño ensayo, primero visual, que se la escanea para determinar posición de nudos y otros defectos de la madera, y luego se le hace un ensayo de ultrasonido para determinar el módulo de elasticidad. Con eso podemos establecer una clasificación, aparte de medir la densidad también, que me faltó mencionar. Obviamente con correlaciones en base a ensayos que se hicieron con los proveedores de la maquinaria. Esto nos permite clasificar unas 100 piezas por minuto. O sea, estamos hablando que se cargan las tablas de Arboreal y salen a 100 piezas por minuto ya clasificadas y con un sello, el cual hoy en día no lo tenemos, pero está en proceso ya de otorgarse el marcado CE para esta madera. Acá unas fotos de lo que es la clasificadora, lo que le estaba comentando. Todos estos sensores son el escáner que mide las distintas propiedades de cada tabla. Y bueno, nosotros nos basamos siempre en este caso, en la normativa europea, el cual establece clases resistentes para cada madera, específicamente para las coníferas, en nuestro caso porque es pino, y nos amparamos de este grupo de clases resistentes. La madera de Uruguay es muy variada porque proviene de distintas plantaciones. Entonces nosotros hoy en día estamos ya detectando dentro de nuestro sistema un rango muy variado de clases que vamos a poder contar, unas muy buenas, otras más o menos, pero lo más importante de esto es conocer. O sea, como ingeniero le digo que no me importa que la madera sea de 14 megapascales de resistencia a la flexión, lo que me importa es efectivamente conocer que son 14. Entonces, con eso yo puedo tener herramientas como para poder calcular. Si no, sería pilotear a ciegas, básicamente. Bueno, ahora, contando con ese producto, es que nosotros logramos hacer todo el resto de productos. Voy a empezar con el CLT. El CLT se conforma de madera cerrada, en el cual se fabrican láminas, como ya les contaba, con uniones finger joint, y se disponen de manera cruzada. Esto permite fabricar paneles que se encolan, ¿no? Obviamente, y que trabajan básicamente, siempre van a tener una dirección predominante, porque las configuraciones son de láminas, normalmente son de capas impares. Por ejemplo, trabajamos capa de 3, de 5, de 7, y la madera, como ya muchos conocerán, es un material que se podría llegar a considerar de forma simplificada un material ortótropo, que quiere decir que tiene
distintas propiedades de acuerdo a la dirección en la cual consideramos los esfuerzos. Entonces, por ejemplo, la madera es muy buena en el sentido de la fibra y es muy mala en el sentido perpendicular a la fibra. Entonces, ya el panel de por sí, por tener capas impares, es un panel ortótropo, porque tiene más capas en un sentido que en el otro, pero aparte, por la madera ser ortótropa, el panel tiene un comportamiento de ese estilo. Eso quiere decir que obviamente es muy importante cómo orientemos ese panel. Siempre va a trabajar en un sentido. Los paneles, acá les voy a enumerar de nuestro caso. Obviamente otra planta puede tener otras medidas. En nuestro caso, nosotros tenemos posibilidad de fabricar largos de hasta 12 metros, anchos de 3,5 metros y espesores de hasta 360 milímetros. Esto, obviamente, espesores de 360 milímetros, estamos hablando de un panel extremadamente grande que sería para casos muy excepcionales. Los paneles normales para una vivienda estamos hablando siempre de 100 milímetros, 120 milímetros, 150. O sea, estos son casos máximos, digamos. Por otra parte, los anchos también. Hay un tema de transporte, que obviamente un panel de 3,5 metros de ancho necesitaríamos un transporte especial y no sería muy conveniente utilizarlo, pero lo podemos hacer llegado el caso. Los paneles LT, por ser un elemento masivo de madera, la gran ventaja que tienen es poder construir en altura. Porque, o sea, tenemos edificios con bastante rigidez, más que nada para esfuerzos horizontales, que son los críticos. Por ejemplo, acá en Uruguay el tema del viento, por suerte no tenemos sismo, que el CLT, bueno, nos da esa posibilidad de básicamente construir una vivienda con un material masivo. Por eso también se denomina mass timber en otras partes del mundo. Bueno, como les comentaba, es muy importante la dirección en la cual nosotros coloquemos el panel. O sea, básicamente de cómo orientamos esas capas exteriores. Por ejemplo, en un panel de 3 capas. Acá les puse algunos ejemplos. Nosotros podemos tener losas formadas por paneles LT, podemos tener cubiertas formadas por paneles LT, podemos tener muros, y les puse un poco cómo se dispondrían en esos casos las direcciones de los paneles. Obviamente que esto es un ejemplo representativo, no lo tomen como que siempre es así, porque no lo es, eso depende del cálculo. Pero básicamente en la gran mayoría de los casos en muros se disponen las fibras en forma vertical, y bueno, en las losas obviamente que siempre trabaja en una losa rectangular en el menor ancho. Dentro de las configuraciones que manejamos, nosotros manejamos estas, que son paneles de 3 capas, de 5 capas y de 7 capas. Estos son en configuraciones, se podría llamar estándar, porque es capas cruzadas entre sí. Después tenemos paneles de 5 capas, perdón, de 5 capas y de 7 capas, en las cuales las últimas capas exteriores se ponen en forma paralela. Esto básicamente es para nosotros poder tener una sección de madera cerrada mayor en los casos que se requiera. Son casos excepcionales que realmente se usan muy poco estas configuraciones, y son más las de arriba, y me quedaría ya con las primeras dos. Pero nada, o sea, son posibilidades que tenemos hoy en día en la planta. Bueno, otro aspecto importante dentro del CLT es que la norma actualmente, la de fabricación, básicamente que define lo que es el material en lo que es la normativa europea, nos permite el uso dentro de lo que es clase de servicio 1 y clase de servicio 2. La clase de servicio, para el que no sabe, o sea, está asociado, es una definición que establece la norma europea, y está asociado al uso que se le va a dar al material, y asociado con la probabilidad de que ese material quede afectado por un ataque biótico o abiótico. Básicamente que no se dañe, por ejemplo, por la exposición a la intemperie. Entonces, la clase de servicio 1 vendría a ser una estructura que está totalmente cubierta al interior, con una humedad controlada. La clase de servicio 2 ya es una estructura que podría llegar a humectarse de forma
periódica y con una frecuencia baja, y podría llegar a ocurrir algún tipo de condensación. Por eso nosotros, por lo menos en lo que es la oficina técnica arboreal, en general esquematizamos entre clase de servicio 1, lo que son ambientes totalmente interiores, y bueno, las cubiertas, el alero ni que hablar, pero cubiertas ya las ponemos dentro de clase de servicio 2, que nos da un poco mayor de seguridad. Los paneles CLT tienen una gran ventaja si se cuenta con la maquinaria adecuada, y es que pueden ser totalmente mecanizados. Y cuando digo mecanizados es, nosotros hacemos el diseño en computadora, en BIM, y eso luego una máquina lo interpreta y corta el panel. Esto es un ejemplo de un proyecto particular que tuvimos, que simplemente agarré un panel y lo puse acá de foto, para que vean calados que se pueden hacer, por ejemplo, para que descarguen vigas, canales para instalaciones. El panel realmente permite hacer básicamente cualquier tipo de corte en máquina con una precisión milimétrica, que después se llega a obra, y si esto está debidamente coordinado, porque obviamente que siempre dependemos de un proyecto de arquitectura en la misma sintonía, si está coordinado no habría ningún problema en obra y se logra una obra rapidísima. Bueno, acá lo que le decía, o sea, todo lo que son los cortes se configuran en máquina. A la izquierda tenemos la planta con el monitor de la máquina PVA, que es la que corta, y a la derecha tenemos en la oficina nuestra el modelo en 3D. Esta es la máquina que nosotros tenemos del CNC de paneles. Nosotros disponemos de dos CNC, uno de paneles y otro para la parte de vigas laminadas encoladas, que son máquinas distintas. Es un gran pantógrafo, si se quiere, que interpreta la información digital y corta con fresas, sierras, determinadas herramientas. Bueno, también hablando un poco con la coordinación de MEVIR, preguntándole por dónde quería que encaren la charla, me contaron que les interesaba también ver un poco de detalles constructivos. Aquí voy a poner algunos ejemplos muy básicos y muy por arriba de detalles constructivos, más que nada de la parte estructural, que es la que hacemos nosotros, y voy a nombrar alguno más de la parte arquitectónica, pero básicamente los paneles CLT se unen a la fundación o a lo que sea abajo, abajo del piso mediante herrajes metálicos. Y estos herrajes metálicos son, bueno, nosotros utilizamos herrajes comerciales, pero podrían ser perfectamente herrajes hechos a medida. Siempre está bueno quizás con los herrajes comerciales que nosotros disponemos de datos técnicos que nos permiten realizar el cálculo, que con un herraje hecho fabricado, bueno, habría que ver un poco mejor cómo se utilizaría. Pero básicamente los herrajes que unen a la fundación se distinguen en dos tipos. Uno pueden ser los tipo hold down, que son los más larguitos, que se ven más hacia la izquierda. Esos son herrajes que llevan fuerzas de tracción. Y los otros que son herrajes que llevan más que nada esfuerzos de corte. Entonces, esto se hace muy análogo en lo que es entramado ligero, el sistema estructural. Es algo muy parecido. Para el que esté familiarizado, siempre nosotros para llevar esfuerzos horizontales llevamos las tracciones con hold downs y el corte con herrajes más tipo angulares. Otro ejemplo puede ser el que se ve en la izquierda, que es cuando tenemos un panel sobre o sea, contra un borde, y el cual podemos disponer el mismo tipo de herraje, pero por el lado exterior. Después, las uniones panel-panel en general se resuelven, salvo cuando tenemos dos pisos, se resuelven con tornillería. Acá, por ejemplo, tendríamos un ejemplo de una losa de entrepiso. Tenemos una losa que descarga sobre paneles de primer planta, y sobre planta alta tendríamos el resto de paneles de pared. La vinculación losa a muro en general se hace con tornillos. Todo lo que le estoy diciendo, hay muchas formas de hacerlo. O sea, no quiere decir que esta sea la única, es simplemente un ejemplo para mostrar. Y después, todo lo que son conexiones de muro con losa se hace
básicamente con herrajes. Eventualmente se puede complementar con placas por el lado exterior para poder llevar mejor tracción. Pero bueno, eso sería ya un caso más particular. Lo otro muy importante también es que en todo lo que son uniones, ya sea losa, muro, que bueno, acá no se ve, pero acá sí se ve las bandas sobre la fundación, pero lo que son losa, muro, muro, losa, todo se trata siempre de poner unas barreras acústicas, o sea, que son básicamente unas cintas de un material que permite el amortiguamiento. Y esto mejora sustancialmente el comportamiento acústico del CLT. Porque el problema básicamente es que el CLT es un buen aislante acústico al aire, digamos. O sea, si yo hablo en esta habitación, quizás no me escuchen en la otra, pero frente a los golpes o pulsos, no sé cómo se llaman, tampoco no soy un experto en sonido, sí, ahí sí que se puede llegar a sentir alguna vibración o puede transmitirlo. Bueno, o sea, la madera transmite bien el sonido por contacto. Entonces, por eso es que dentro de los detalles siempre se cuidan ese tipo de uniones para cortar con el vínculo del sonido. Bueno, cubiertas, tenemos por ejemplo, estos serían cubiertas simplemente formadas por paneles LT, que es posible hacerlas. En algunos casos sí, en algunos casos no, a ver si se necesita también vías de cumbrera, pero simplemente unidas con tornillos y funcionaría para una vivienda chica o convencional, no habría ningún problema. Acá ya pasando más a detalles de lo que es la arquitectura, como yo le decía, los paneles LTD siempre son para clase de servicio 1 o 2, entonces nosotros siempre tenemos que disponer de recubrimiento. Recubrimiento interior, necesario, bueno, creo que sí, tiene muchas ventajas tenerlo, nos permite mucho más facilidad para instalaciones, nos da una flexibilidad en cuanto a que si, bueno, queremos cambiar un enchufe, no hay problema, se cambia la placa de yeso y no tenemos que cambiar la estructura, que es el panel, pero se puede dejar visto, no hay problema. Estaríamos dentro de una clase de servicio 1. Después, lo que es exterior, bueno, ahí sí, siempre tenemos que tener el panel cubierto. No podemos dejar el panel a la intemperie. ¿Y cómo debemos cubrirlo? Bueno, siempre se opta por tener fachadas ventiladas, ¿no? Para lograr un correcto comportamiento del panel y que la pared pueda respirar bien. Después, acá en este detalle, lo otro que se ve es que en general sobre las losas de entrepisos se coloca una carpeta de... Nosotros en general colocamos una carpeta de unos 5 o 6 centímetros de arena y Portland, que eso básicamente nos permite primero llevar algún tipo de instalación por encima de la losa y por otro lado mejora muchísimo el comportamiento acústico porque da más masa. Hay otras soluciones y totalmente hay otras soluciones, incluso si se va a colocar una losa radiante u otro tipo de piso también va esto. Lo que nos permite la carpeta es que también luego que queda terminada, nosotros venimos con la colocación, bueno, nosotros no, el constructor va con la colocación del piso final y puede colocar básicamente cualquier piso como si fuera una vivienda tradicional, como la llamamos nosotros, que estamos en la discusión de qué es tradicional y qué no, pero sí, como una vivienda tradicional. Bueno, pasando al otro producto, no voy a hacer tan... O sea, no va a ser tan larga la explicación porque este ya lo conocen más, que son vías laminadas encoladas. Nosotros en Arboreal tenemos producción de hasta 12 metros de largo. Los anchos son según las dimensiones de la madera cerrada. Para que tengan una idea, básicamente nosotros trabajamos en 150 milímetros, en 200 milímetros y en 100 milímetros de ancho. Y tenemos la posibilidad de hacer hasta 1 metro de canto, que es una viga enorme. Las clases resistentes, digamos, que manejamos, en realidad tenemos la libertad, gracias a que tenemos una gran variedad de madera cerrada clasificada, tenemos una gran libertad también para conformar esta viga. Yo le diría que de forma estándar, siguiendo lo que es la clasificación europea, lo que más van a ver en el mercado va a ser vigas de clase GL22C, que es una viga compuesta por distintas clases resistentes, que tiene unos 22 megapascales de resistencia a la flexión. Por supuesto vamos a tener las típicas GL24, que son las que se usan a nivel en Europa, pero
ya les digo que por conveniencia de material y lo que resulta más económico para el mercado uruguayo, van a ser esas. Otra posibilidad también dentro de este gran grupo de vigas laminadas encoladas es cuando nosotros no queremos tener un ancho de 150 o un ancho de 200 porque nos resulta muy grande, ya el ancho de 100 para el aserradero lo complica, es hacer lo que se llaman dúos y tríos, que son básicamente vigas laminadas encoladas, pero dispuestas en el otro sentido. Entonces ahí nosotros encolamos 2 tablas, por ejemplo, de, no sé, 2 tablas de 33 milímetros, tenemos una viga de 66 de canto, de ancho, perdón. Lo que sí el canto estamos limitados al tamaño de la tabla. Y como le comentaba, nuestra tabla más grande es de 200. Entonces, la viga más chica, si se quiere, que podrían llegar a obtener sería una viga de 60 milímetros por 150 milímetros. Que para vivienda, para cabios, bueno, como usan las vigas de eucaliptus hoy en día en Mevir, creo que ese producto puede ir muy bien. Con madera laminada encolada, realmente la versatilidad en cuanto a las construcciones es muy amplia. Es un producto que tiene un estudio muchísimo más mayor que el CLT, porque viene de décadas atrás. Nosotros particularmente lo vemos con un gran potencial en cuanto a edificaciones que se quiera tener cierta flexibilidad de los espacios y no dispongamos de muros estructurales de CLT, porque, por ejemplo, un espacio de oficinas perfectamente podría ser el caso. Se pueden lograr muchas formas. Nosotros actualmente en Arboreal tenemos la posibilidad de hacer vías rectas nomás, pero ya estamos trabajando en proyectos a futuro para poder hacer eventualmente vías curvas como las que vieron en el museo o otro tipo de obra que lo requiera. Obviamente estos son casos más excepcionales, que son proyectos de otra envergadura, pero para lo que es vivienda y bueno, uso comercial o de oficinas, las vías rectas y los pilares rectos van muy bien. Obviamente que las vías de Glulam se complementan en las construcciones de CLT, porque nosotros quizás queramos resolver la cubierta no con CLT y con una cubierta tradicional, podemos también requerir de acortar una luz sin tener que poner un muro. Entonces, son productos que van de la mano, si se quiere. Le diría que todos los proyectos que nosotros hemos trabajado hasta el momento tienen los dos productos, en mayor o menor medida, pero tienen los dos. Un poco de también algunos detalles muy esquemáticos y ejemplificantes, digamos, de lo que sería la viga laminada encolada. Las vías pueden unirse viga con viga mediante tornillos, si las solicitaciones no son muy altas. Podemos también utilizar herrajes comerciales, como son herrajes ocultos. Nosotros siempre preferimos herrajes ocultos por un tema de fuego. Cuando hacemos el cálculo a fuego, si el herraje no está oculto y no está protegido por la misma madera, la resistencia del herraje condiciona básicamente la resistencia a toda la estructura. Entonces, preferimos siempre utilizar este tipo de herraje, que aparte es la tendencia en el mundo. El gran problema de estos herrajes y por qué no se utilizaba quizás más antes es por un tema del mecanizado, que hasta que no estaban las máquinas de control numérico había que hacerlo a mano. Entonces, para nosotros hoy en día es simplemente configurar la máquina y lo hace. Después, también otro apoyo típico de viga puede ser un apoyo de una viga sobre un CLT. Ahí directamente la viga reposa y se pone un tornillo eventual para fijarla nomás, pero la descarga es directa sobre el muro. Bueno, acá una foto de lo que vendría a ser un herraje de un pilar, por ejemplo. Siempre los detalles constructivos en este tipo de soluciones es muy importante porque cuando se hace mal esto, se condiciona toda la estructura. Nosotros siempre tenemos que pensar en soluciones que protejan la madera. Más que tratamientos a la madera, hay que darle soluciones por diseño. Y este es un claro ejemplo. O sea, los pilares de madera laminada colada, siempre tratar de ponerlos separados del suelo, de que no
no se acumule agua de ningún tipo y que pueda causar, bueno, pudrición u otro tipo de daño. Un ejemplo de lo que vendrían a ser mecanizados de madera laminada encolada. Todo esto lo hace el robot. Y bueno, hablando un poco más de Arborial en sí, la capacidad que vamos a tener es de unos 35.000 metros cúbicos de CLT y 15, que suman unos 50. Esto es producción final, digamos. O sea, la capacidad máxima que puede tener la planta hoy en día es esta. Estamos hablando de quizás unos 180.000 metros cuadrados de construcción a un ratio promedio. Depende mucho, pero es un número bastante grande, el 35.000 metros cúbicos. Como le comentaba, todo lo que es fabricación es según la normativa europea. Para el CLT usamos la 16.351 y para el Glulam usamos la 14.080. Tenemos una oficina técnica, como ya les comentaba, a mi cargo, que realizamos todo lo que es la ingeniería estructural de los proyectos. Hoy en día somos 12 personas, pero vamos en crecimiento a medida que va avanzando la cosa. Gracias a Dios, todos los ingenieros que tenemos hoy en día pasaron por el curso de maderas que damos en facultad, y eso fue un alivio porque había mucha cosa que no había que explicar. Ya sabemos que el conocimiento en madera, por lo menos a nivel de ingeniería estructural, es muy limitado en el país y hay que seguir fomentando. En la facultad es el 4º año que damos el curso y se vio reflejado en estas contrataciones que ya venían con cierto conocimiento muy enriquecedor. Muchas gracias por invitarme a participar de esta verdadera fiesta. El de escuchar tan buenas noticias, el de tener un discurso tan articulado entre los distintos niveles, realmente da gusto participar en un grupo que tiene esta larga tradición, como decía Carlos, más de 40 años de investigación y desarrollo, desde lo forestal, desde la construcción, desde la ingeniería, desde la experiencia. Compartir los maravillosos testimonios de MEVIR. MEVIR es una política pública uruguaya de clase mundial. Realmente el impacto que alcanzan, la intermediación con los grupos sociales, el involucramiento en los proyectos, el de hacerse cargo de una vivienda de mayor ruralidad, de mayor periferia, que es un dolor de todos los países en desarrollo que no pueden llegar a atender esa población, y que realmente el de participar de esa exposición con tanto entusiasmo que hacen las y los profesionales de MEVIR genera un gran aliento. Así que, Ariel, muchas gracias por esta invitación. Y yo muy brevemente quisiera mencionar 4 tópicos en los cuales se está trabajando bajo el liderazgo de Marcia, con Carolina, en la oficina de la madera, en este trabajo interinstitucional. Primero, que el caer en la cuenta de que hay una política de gobierno por la más alta autoridad del país que aspira a tener continuidad de Estado, que aspira a dar un paso sustantivo como la que hemos escuchado en la referencia, y que ya involucra no solamente acción desde el mundo público, sino que también importantes inversiones y atracción de talentos desde el sector privado para poder hacer este desarrollo, y que aspira entonces a tener esta continuidad como política de Estado. Entonces, lo primero es decir de que desde la Comisión Honoraria de la Madera, de la hoja de ruta, la experiencia que se ha estado desarrollando en los últimos años, es una experiencia que replica buenas prácticas internacionales. El caso icónico es Canadá, que con un importante déficit de madera, con una superficie de bosque maduro, logró articular una industria distribuida departamentalmente que dejó en cero el déficit habitacional y que generó una industria que es la principal industria exportadora de soluciones constructivas de madera del mundo. Por lo tanto, este esfuerzo que se está haciendo en el cono sur de América, en Uruguay, se está haciendo en Argentina, en Chile, en Brasil, Perú está en la agenda, Colombia está intentando hacer estos desarrollos, realmente tienen esta perspectiva de desarrollo tan potente. Pero estas buenas prácticas internacionales se han innovado de manera importante en el caso del Uruguay,
introduciendo nuevas metodologías, teniendo un alcance integral holístico mucho más amplio y que lo refleja claramente el interés global que ha tenido el mundo de participar en su concreción. No es casual que el Banco Interamericano de Desarrollo esté apoyando sustantivamente esta agenda, que Japón haya colocado recursos y capacidades para hacer estos alcances, que Finlandia, la Comunidad Europea, se haya vinculado porque percibe, capta, mira, no solamente apoyo, sino que también aprendizaje de la experiencia uruguaya. Y como mencionaba Marcia, esto ha sido refrendado, que el Comité Científico de la Conferencia Mundial de la Madera haya colocado este paper como uno de los referentes de política pública a nivel internacional para lograr esparcir, ¿no?, estos nuevos conocimientos de la conferencia de Oslo, Noruega, en junio de este año. Entonces, el primer tema tiene que ver con ese alcance internacional que está teniendo y las perspectivas de desarrollo. Lo segundo es que esta hoja de ruta está armado como un motor que hace avanzar en sincronía las tres aspas de la hélice de la innovación. Cuando estas tres aspas están alineados, significa una gran potencia. Cuando se desalinean, empiezan a entorpecerse unas con otras. Y estas tres aspas de la literatura, de la innovación, están muy bien referidas. Primero, es un sector público alineado, intersectorial, nacional y departamental, que con el testimonio que entregaba en la directiva Rivera, con las exposiciones que han habido de los distintos ministerios, habla de esa sintonía y sincronía. La segunda aspa, que está definida por el mundo académico, el mundo universitario, el mundo técnico, los laboratorios, que efectivamente este mundo de la visión de las políticas públicas articuladas intersectorialmente tengan un sustrato y un sustento académico, formativo, disciplinar, no solamente profesional, también técnico, y muy importante en la dimensión de los laboratorios, la segunda aspa. Y la tercera aspa, un tercer vértice fundamental, es la fuerza y el impulso del sector privado. Maravillosa la exposición que hemos recibido de Arborial, las capacidades de estos ingenieros, arquitectos jóvenes, estos inversores que están colocando en Uruguay una industria con el mismo estándar que podríamos encontrar en Austria, en Canadá, en Nueva Zelanda, y que entonces tanto las empresas, como Carlos nos refería, de estos bosques certificados del mundo de la madera, que llegan a tener una capacidad industrial instalada y que tiene esta intermediación. Y me alegra muchísimo de que, como se mencionaba, que por parte de Marcia, que el Centro Tecnológico Forestal Maderero se está haciendo cargo del mundo de la pequeña y la mediana industria. Se refería, ¿cierto?, 88 aserraderos, 13 plantas de impregnación. Significa que puede haber de verdad un encadenamiento productivo que sociabilice esta política pública, de que se genere empleo de calidad en los departamentos, que los pequeños aserraderos tengan abastecimientos de rolos que les permitan incorporarse a esta cadena de la producción de la madera serrada estructural y fabricar partes y piezas complementarias a estas construcciones con altas tecnologías, como hacen estos grandes centros de exportación como el que recién hemos visto. Por lo tanto, estas tres aspas alineadas, como se ha descrito en este importante seminario, tienen como eje el grupo de MEVIT, la asistente social, hacía referencia de esta exposición, ¿cierto?, de Amparo de Sousa, que en el eje están los vecinos, en el eje está la comunidad, en el eje está la calidad de vecinos, de vida, digamos, de los vecinos que van a ser beneficiados por esta política de vivienda social de calidad construida en madera. Entonces, con todos estos dos elementos de base, muy brevemente hacer una referencia primero al back office, lo que está oculto, las 6 capas detrás del iceberg, y lo que tenemos en el frente, y lo que tenemos como gran desafío para poder concretar e implementar. Primero, en el back office hubieron una clara y contundente exposición de lo que significan los aspectos normativos, estructurales, de protección de la madera, de mantención, la creación de nuevas capacidades en el mundo público, que van a ser en las direcciones de obras departamentales que van a procesar estos proyectos para poder implementarlos, pero también capacidad en el mundo profesional. Un déficit estructural del cono sur de América, el déficit de ingeniería estructural en madera, de un sector especializado, así que en conjunto tenemos que ir nutriendo esas nuevas capacidades, y al mismo tiempo la generación de incentivos para que
esta transformación de una economía basada en carbono a una economía basada en bioproductos, en biomateriales, en edificios que no emiten, sino que capturan CO2, como nos hablaban del Ministerio de Medio Ambiente, requieren para romper la inercia de incentivos para hacer estos cambios, estas transformaciones. Y por lo tanto, el de estar atendiendo este back office, digamos, en la hoja de ruta es un elemento fundamental. Pero en el frente, en el front desk, está la comunicación y los edificios icónicos. Es fundamental conectar con el ciudadano, es de hacerlo parte de esta buena noticia. Y sabemos, conocemos la misma exposición que nos han dicho de estas encuestas, casi entre 4,5 y 5 de satisfacción de las viviendas de vivir. Hay un antes y un después de la experiencia de vivir en una casa, en un departamento en madera o tener servicios públicos con infraestructura de madera. Y por lo tanto es algo que masivamente en el Uruguay se va a empezar a vivir en los distintos departamentos, y que la gran tarea que tenemos es que hay que aprender a comunicar. Que este grupo de expertos que estamos hoy día reunidos, empecemos a agrandar ese círculo y que finalmente sea la atracción del mercado el que permita el de llevar esta buena nueva de los edificios sustentables, de la buena calidad de la madera, para finalmente impactar en la buena calidad de vida de nuestros vecinos. Así que muchas gracias por esta invitación, dar esta confianza al grupo que está trabajando en este back office y entre todos ser unos vehículos de comunicación efectiva para que con estos edificios icónicos que forman parte de los concursos logremos llegar con esta buena nueva a todos los rincones del Uruguay. Muchas gracias.